¿Qué tal errantes? Sean bienvenidos nuevamente a una nueva compilación de historias donde yo, Dark Lord, seré su guía y los acompañaré por esta tenebrosa zona oscura. Sin más que decir, comenzamos. Tengo una historia paranormal bien loca que me he guardado por más de 30 años y tiene muchísimos testigos. Por alguna razón, nunca se me ocurrió publicar mi historia aquí. Ya la he publicado en comentarios de YouTube antes y creo que hasta he hablado de ella en mi programa de YouTube, sin relación con lo paranormal. Entrevisto a familias con niños familiares desaparecidos para ayudar a correr la voz y traerlos a casa. Soy un tipo de 41 años muy normal y sencillo, sin historial de ninguna enfermedad mental aparte de un poquito de ansiedad. Sin historial médico malo, consumo de drogas, etc. Tomaba alcohol en mi adolescencia y veintitantos cuando salía a bares y esas cosas, pero nunca tuve malos hábitos ni nada por el estilo. En fin, empezó cuando tenía 5 o 6 años, que sería entre 1988 y 1989. Veía a lo que yo llamaba el hombre sangriento, caminando arriba y abajo de las escaleras de mi casa. No recuerdo su cara. No sé si es porque nunca la miré o porque no tenía una. Solo recuerdo que nunca era en medio de la noche, sino más bien a la hora de dormir, que esto siempre pasaba. Tenía una venda en la cabeza que estaba ensangrentada y una bata de hospital. Recuerdo tener la sensación de que sabía que esto no estaba bien, pero no me asustaba. No sé si la falta de miedo se debía a que me dijeron que no me asustara de alguna manera o si era tan pequeño que simplemente no sabía cómo asustarme. En fin, esta persona que veía, me enteré más tarde en la vida, era mi tío. Lo habían golpeado en la cabeza con un bate de béisbol. Llegó a casa, el cerebro se le hinchó mientras dormía y la familia lo llevó al hospital por la mañana, donde murió varios días después. Esto fue en agosto de 1982. Yo nací en diciembre de 1983. Hay mucho más en la historia, tanto de su vida como de esa noche en sí, pero por ahora me reservo eso. Vi al hombre sangriento entre 15 y quizás 30 veces. Luego mi mamá y yo nos mudamos de allí para tener nuestro propio lugar. Esta era la casa de mi abuelo, y estuve fuera por 5 años. Alrededor de los 12 o 13 años, volví a esa casa. Aunque nunca volví a ver al hombre sangriento, estuvo lejos de ser el último encuentro paranormal que tendría en esa casa. Después de estar de vuelta unos 5 o 6 meses más o menos, un día le estaba mostrando a mi hermanita cómo jugar un juego de Sonic the Hedgehog. Y mientras se lo explicaba, con toda claridad, una voz femenina dice su nombre. Mi hermana se levantó al instante y fue a la puerta y dijo, sí, ma. Y yo me quedé petrificado de miedo. Esto fue por 2 razones. La primera fue que sabía a ciencia cierta que esa no era la voz de mi mamá la que decía el nombre de mi hermana, era la de mi abuela, que había muerto hacía 10 años. Lo segundo que supe que mi hermanita no parecía darse cuenta era que la voz no había venido de abajo. Vino justo a nuestros pies, al pie de la cama. Me quedé allí sentado, petrificado de miedo, mientras mi hermana le gritaba a mi mamá, que por supuesto dijo que estaba lavando los platos y nunca la llamó. Mi hermana luego hizo un puchero mientras volvía a la cama. ¿Qué pasa?, le pregunté. Ella dijo, odio esas estúpidas escaleras. El hombre sangriento da miedo. Así que empecé a preguntarle quién le había hablado del hombre sangriento, si eran algunos de mis amigos, etcétera, etcétera. Estaba en shock de que yo supiera quién era el hombre sangriento y me rogaba que le creyera que realmente lo veía y que ninguno de mis amigos le había contado el secreto. Ella tenía unos 5 años en ese momento, la misma edad que yo tenía cuando lo veía. La siguiente parte de esta historia involucra a todos mis amigos. Cada pijamada después de escuchar la voz de mi abuela, la puerta de mi habitación empezaba a temblar. Pensando que podría ser mi padrastro, la abríamos mientras temblaba, y no había nadie de pie allí. Al darnos cuenta de esto, el temblor nos aterrorizaba, así que en cada pijamada durante aproximadamente un año la puerta temblaba y se escuchaban esos horribles sonidos de rasguños como de garras bajando por la puerta. Mis amigos y yo luchábamos por escondernos en la esquina de la cama mientras eso pasaba. Así que, si están contando, somos yo y mi hermana, que vimos al hombre sangriento y escuchamos la voz femenina, y 3 de mis amigos que presenciaron el temblor y los rasguños en la puerta. 5 personas. Pero, lo crean o no, la última parte de la historia se pone aún más loca.
Vendimos la casa y nos mudamos a un par de ciudades más allá aproximadamente un año después. Una cosa que olvidé mencionar es que la razón por la que volví a los 12-13 años es que mi abuelo tuvo un montón de mini derrames y estaba en silla de ruedas, así que mi mamá se mudó para cuidarlo. Bueno, después de que nos mudamos, le dije a mi mamá que me sorprendía que vendiera la casa de su infancia y ella habló de todos los malos recuerdos que tenía allí que habían reemplazado a los buenos. Y luego dijo, además, el abuelo empezó a darme escalofríos hacia el final. Resulta que había empezado a decirle, tu hermano todavía está aquí, todas las noches, arriba y abajo de esas malditas escaleras, arriba y abajo, arriba y abajo. Él también vio al hombre sangriento, su hijo, pero esa no es la parte más loca. Unos 7 u 8 años después de vender la casa, el tipo que la compró vio a mi tío en un gimnasio y fue directo hacia él exigiendo saber qué diablos hay en esa casa. Él, su esposa y 2 de sus hijos seguían viendo a mi tío por la casa. Me propuse pasar por la casa para tratar de atrapar a alguien saliendo una vez que escuché la historia del gimnasio y un día atrapé al hijo menor saliendo. Me presenté y le pregunté sobre lo que vieron y dijo que era demasiado joven en ese momento, pero que su mamá, su papá y 2 hermanos siempre veían a mi tío detrás de ellos en los espejos de la casa. Se deshicieron de los espejos y se detuvo, dijo. No entiendo del todo esa parte porque los espejos no tenían nada que ver para mí, pero aún así, son 3 personas de mi familia, 3 amigos y 4 personas de una familia diferente que esencialmente vieron lo mismo, o lo escucharon. Daría cualquier cosa por saber exactamente qué diablos pasó en esa casa todos esos años. En fin, esa es mi historia. Cuando era niño, mi tío favorito era el menor de la familia. Él era mi héroe. Él acababa de terminar la escuela secundaria y yo tenía como 10 u 11 años. Íbamos a visitarlo durante las vacaciones de primavera y durante el transcurso del verano y siempre esperaba verlo. Escuchábamos discos y cintas y él me presentó bandas como The Cult, Inks, The Doors, Bowie y Stevie Ray Vaughan. Cuando entré en mi adolescencia, mi vida comenzó y mis amigos se convirtieron en el centro de mi universo y esas visitas de vacaciones de primavera y verano finalmente dejaron de ocurrir. Finalmente me gradué de la escuela secundaria y casi al mismo tiempo mi tío formó una familia. Unos años después de terminar la escuela secundaria, mi mamá me llamó y me informó que mi tío había fallecido. No lo había visto en algunos años y cuando le pregunté qué pasó la única respuesta que pude obtener fue, estaba enfermo. No fue hasta años después que descubrí que se había quitado la vida. No dejó ninguna nota ni nada, pero el consenso general fue que supo que no le quedaba mucho tiempo de vida y tomó el camino más fácil. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes para mí. Poco después del funeral empiezo a tener sueños. Soy un soñador bastante lúcido, no en el sentido de que pueda decidir lo que quiero que suceda en un sueño, pero puedo recordar mis sueños con vívidos detalles. Quizás haya otra palabra para eso, no sé. De todos modos, comencé a soñar con mi tío. A veces estábamos sentados en su habitación cuando yo era niño, escuchar música y hacer chistes. Con el tiempo se volvieron muy extraños. Un sueño que tuve estábamos en una sala de cine sentados muy cerca de la pantalla y estábamos comiendo palomitas de maíz. La pantalla estaba reproduciendo algo pero no podía distinguir qué era. Y mi tío estaba hablando pero no podía entender lo que estaba tratando de decir. Otra estábamos nosotros 2 en un pasillo y todas las puertas estaban cerradas. El sueño más inquietante que tuve sobre el chico, lo que también era lo más recurrente, es cuando lo encontraba sentado en un puente de cuerda. Él miraba fijamente este puente y se levantaba e intentaba cruzarlo, pero había serpientes que lo atacaban cuando intentaba cruzar. Una serpiente lo mordería y él regresaría a donde estaba sentado y simplemente me miraría, luego miraría el puente. Así que camino hacia este puente y miro al otro lado y cada pocos metros hay una serpiente muy enojada. Todo el camino, agarré la mano de mi tío y lo saqué al puente, y estaría preocupado por las serpientes. Así que me paré frente a él y salté sobre el puente. El impulso o como quiera que lo llames al rebotar en este viejo y desvencijado puente enojó a las serpientes, pero si rebotabas lo suficiente sobre él, las serpientes eventualmente se tambalearían por el costado. Fue un eureka, muy extraño, una especie de sueño. Entonces mi tío caminaba unos metros hacia el puente. Haz rebotar el puente para que las serpientes se caigan.
El sueño siempre terminaba con mi tío cruzando el puente y yo sintiendo este sentimiento de desgana para seguirlo. Luego me despertaba con este abrumador sentimiento de tristeza. Estos sueños ocurrieron durante casi 20 años. Siempre lo mismo, mi tío y yo disparando mierda, o ayudándolo a resolver algún tipo de rompecabezas. El puente de serpientes y cuerdas era el más común. Nunca le conté a nadie de mi familia lo que estábamos haciendo mi tío y yo. Siempre pensé que sería molesto, como si no estuviera en reposo, como si estuviera en el purgatorio o algo así. Quizás lo era. Finalmente llegué a aceptar que mi tío me estaba persiguiendo, y en general no me importó. Mi abuela murió hace unos años. Nada trágico. Contrajo neumonía y nunca se recuperó realmente. Una noche se fue a dormir y nunca despertó. Celebramos su vida, abrazados y sanados como lo hacen las familias cuando la muerte viene de visita. Desde el funeral de mi abuela, no he tenido ni un solo sueño con mi tío, ni uno. Creo que esa fue la confirmación que necesitaba de que hay algo para nosotros después de nuestra muerte, o tal vez el fallecimiento de mi abuela fue la catarsis que necesitaba para dejar ir a mi tío. Ahora lo recuerdo y me gusta pensar que mi tío simplemente estaba perdido en vida y eso continuó en la muerte. También creo que mi abuela, de camino al dulce más allá, encontró a su bebé, lo levantó, le quitó el polvo y lo trajo a casa. Primero, permítanme decir que soy, y siempre he sido, un escéptico, y no soy una persona religiosa. Crecí en una combinación de élite judía y católica. Mis padres son científicos y yo soy un abogado cuyo trabajo se centra en apoyar la investigación científica. Tengo la mente abierta y acepto que probablemente haya más en la realidad de lo que normalmente vemos, pero solo recientemente he pensado mucho en lo paranormal. Principalmente vivo en el aquí y ahora y trato de ser un buen ser humano. El relato a continuación es algo que escribí casi inmediatamente después de que sucedió, porque realmente me conmovió y quería escribirlo mientras aún estaba fresco. En 2003, mi entonces novia y yo condujimos hasta Wisconsin para pasar un tiempo en la casa de sus abuelos. Su abuelo había fallecido hacía unos años y su abuela acababa de fallecer, y ella quería ver la casa una vez más antes de que la familia la vendiera porque tenía muchos recuerdos felices del lugar. Estábamos aproximadamente a unas 5 horas al norte de Eau Claire y el vecino más cercano, el sheriff, estaba probablemente a media milla de distancia. Esta es la única vez que he estado en una situación en la que una casa simplemente se sentía mal, y he estado en muchas casas antiguas, e incluso tuve una. Mi novia incluso dijo que no se sentía como la casa que conoció cuando creció. Llegamos temprano en la tarde y miramos a nuestro alrededor para asegurarnos de que todo estuviera en orden. Revisamos la casa y la propiedad a su alrededor. El sótano era enorme y estaba bien iluminado, pero tenía numerosas habitaciones junto a numerosos pasillos y tenía una sensación espeluznante, pero pensé que así es como sucede con algunos sótanos. Después de estar dentro y alrededor de la casa durante algunas horas y todavía sintiéndonos asustados, decidimos dormir en el piso de la sala de estar porque era la única habitación en la que podíamos soportar estar por un periodo de tiempo prolongado. Había una clara sensación de estar siendo observado y los pelos de mis brazos y la nuca seguían erizándose. Empezamos a escuchar pasos y luego un golpe seguido del sonido de algo siendo arrastrado. Esos se repitieron. Miramos a nuestro alrededor y no encontramos nada, así que nos dijimos que eran solo los sonidos que hacen las casas y pusimos una película, una comedia, para distraernos. A mitad de la película, las contraventanas se cerraron de golpe y asumimos que era el viento, a pesar de que las contraventanas estaban abiertas y en realidad no hacía viento. Entonces la mecedora empezó a balancearse ligeramente por sí sola. Debe ser un borrador, dijimos. Luego sonó una alarma penetrante en el sótano y tuvimos que bajar las escaleras para descubrir qué era y apagar la alarma de la bomba de sumidero, aunque la bomba de sumidero estaba seca. Mientras estábamos allí, las luces del sótano se apagaron pero las luces de arriba permanecieron encendidas. Entrar en ese sótano fue lo que más miedo me dio en mi vida y me robaron a punta de pistola. No había servicio de móvil, pero utilizamos el teléfono fijo para llamar al sheriff a su casa. Le preguntamos por la alarma, que prometió venir a comprobar por la mañana, y si hacía viento en su casa, que no era así. Más golpe, arrastrar, golpe, arrastra.
En ese momento pensamos que ya habíamos visto suficientes películas de terror y que era hora de irnos, nos sentimos estúpidos, pero en serio, cada nervio de mi cuerpo gritaban fuera. Juntamos nuestras cosas y básicamente corrimos hacia el auto, que era un SUV, salimos del camino de entrada y nos dirigimos por el camino de tierra que se alejaba de la casa. Estaba en el asiento del pasajero y vi algo grande que se abalanzó sobre mi lado del auto. Todo lo que registré fueron ojos amarillentos y un cuerpo vagamente con forma de perro. Golpeó la puerta del pasajero con bastante fuerza y dejó rayas de barro y algo de saliva en la puerta y la ventana, lo cual notamos cuando finalmente nos detuvimos en un Marriott en Eau Claire. Podría haber sido un lobo o un coyote, ya que ambos vivían en la zona, pero me sorprende que uno se lanzara contra un vehículo en movimiento. Tomé una foto, pero era de 2003, así que era una película real y, lamentablemente, no sé dónde está la foto. Esto fue lo más espeluznante que he experimentado en toda mi vida. Podría haberme convencido de que eran solo ruidos domésticos y paranoia hasta que la cosa se abalanzó sobre nuestro coche. Escribí todo esto en la habitación del hotel, pero mi novia y yo nunca hablamos realmente de ello y guardé el recuerdo en lo más profundo y recientemente comencé a pensar realmente en ello. Sé que esto fue largo. Gracias por escuchar mi charla TED. ¿Y tú, errante? ¿Tienes alguna experiencia paranormal? Te leo en los comentarios.